Regularmente, cuando yo recién conocí de Jesús, siempre buscaba los asientos de adelante. Siempre, por esta enseñanza que yo escuché, y a mí me encantaba esta enseñanza por eso, ¿no? Por eso siempre buscaba los asientos de adelante. Hoy vamos a hablar sobre el tabernáculo, sobre una parte fundamental del tabernáculo que muchos regularmente no hablamos. Nos dedicamos a hablar más del lugar santísimo, del lugar santo, pero hay un lugar que se llama los atrios o el atrio del tabernáculo, que es muy importante. Si no hacemos lo correcto en los atrios, no podemos llegar al lugar santo. Entonces es muy importante por ello entender qué son los atrios, ¿ok? Estoy muy feliz el día de hoy porque el Señor nos permite una vez más reunirnos y poder gozarnos un domingo y poder disfrutar de su presencia. Cuando estábamos en la adoración, sabemos que el Señor se manifestó de una manera genuina como es Él. Y yo les invito a profundizar en la adoración, les invito a perderse en la adoración para que pueda Dios hacer lo que le gusta hacer. Cuando nosotros decidimos que Él tome el control, aprendemos nosotros a profundizar más y más, y así podemos conocerlo más y más, ¿ok? Y bueno, bienvenido a las personas que nos acompañan por primera vez en domingo. Bienvenidos, estamos contentos de que estén acá, ¿ok? Hoy están muy lejos porque hoy tocó las danzarinas estar acá. Y bueno, las danzarinas, para que no les den un golpe en la cabeza o algo cuando estén danzando, ponen este espacio, ¿verdad? Acá hay lugar adelante también, si gustan pasar los hermanos que acaban de llegar, acá hay lugar adelante, amén. Y bueno, vamos preparando el primer video, que vamos a ver. Ahorita lo ponemos, nada más que se siente el hermano. Qué gusto que ya nos acompañó el hermano. Vamos a esperar, aleluya. Sí, no, con confianza. Con confianza. Y creo que también es la primera vez que nos acompaña el hermano. Un aplauso, por favor. Un aplauso. Y ahí los que están cerquitas, Joel, Juan, denle un abrazo. Ya para los que están ahí cerquitas, denle un abrazo de bienvenida, por favor. Amén. Ahí todos los de esa bola, ahí denle un abrazo. Ya conocí al hermano, qué bueno que está aquí. Gloria al Señor. Bueno, vamos a comenzar. Qué bendición. Entonces el tema de hoy se llama los atrios, ¿ok? O podemos hablarlo en singular, el atrio. Vamos a entender y vamos a disfrutar lo que tenemos que hacer, ¿ok? El tabernáculo de reunión, antes de que se construyera el templo de Jerusalén, el tabernáculo de reunión, ¿verdad?, estaba establecido por tres facetas. Vamos a ponerle facetas. La palabra correcta es tres dimensiones, ¿ok? Vamos a decir tres dimensiones. Estaba el atrio, estaba el lugar santo y estaba el lugar santísimo, ¿ok? Vamos a hacer otra vez. Estaba el atrio, estaba el lugar santo y estaba el lugar santísimo. En los atrios todos aquellos del pueblo podían congregarse. Los atrios era parte donde ellos se congregaban. En los atrios era donde se definía la sinceridad, la honestidad, la transparencia de cada hombre y de cada mujer que llegaba a los atrios. Inclusive
la escritura nos dice que el tabernáculo es la copia de todo lo que iba a pasar por medio de Jesús en el Nuevo Testamento. Nos dice que es una copia, que es un diseño celestial, el cual ya estaba planeado para la redención de tu vida y de mi vida. Amén. Y antes de pasarles el video, quiero que vayamos a Hebreos capítulo 8, verso 3-5. Ustedes no me lo busquen en las pantallas, los que estén aquí búsquenlo porque ahorita la tengo con videos. Hebreos capítulo 8, verso 3-5. Dice la escritura en el verso 3 al verso 5: porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios. Ok, digan conmigo: ofrendas y sacrificios. Ok. Por lo cual es necesario que éste también tenga algo que ofrecer. El sumo sacerdote tenía algo que ofrecer. El que se acercaba al atrio tenía algo que ofrecer. Verso 4: así que si él estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven. Fíjense bien en lo que dice el verso 5, que es a lo que quiero que pongan atención. Verso 5 del capítulo 8 de Hebreos: los cuales sirven a lo que es copia y sombra de las cosas celestiales. Una vez más diga: copia y sombra, así mero. Tal como Moisés fue advertido por Dios cuando estaba a punto de erigir el tabernáculo, pues dice él: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Moisés no recibió la instrucción de parte de Dios nada más de decirle: ¿sabes qué? Pues hazme un tabernáculo, ahí invéntatelo. No, había un modelo, hubo unos planos que le fueron dados a Moisés en el monte. Imagínate que llegara Moisés al monte y le explicaran todo, y Moisés, ¿verdad?, no alcanzara a notar todo, lo iba a arruinar en el tabernáculo. Hubo unos planos celestiales, hubo planos que tenían medidas correctas. ¿Sí estoy siendo claro? Medidas correctas. Tenía que construir, edificar una casa donde iba a reposar la presencia de Dios de forma movible, porque acuérdense que el tabernáculo, cada que se movía la nube, se tenía que mover. Cada que se movía la columna, se tenía que mover. No era algo fijo. ¿Estamos claros hasta acá? Ok, quiero que entendamos bien. Entonces, eso es copia de lo que hizo Jesús. Y vamos a relacionar los atrios o el atrio con lo que hizo Jesús, que es lo que tú y yo tenemos que aprender a hacer cuando llegamos a la iglesia. Cada domingo, cuando cometes pecado, cuando te pones a cuentas con tu hermano y con Dios, es lo que tienes que hacer. Esto es en los atrios. Hay muchas personas que me dicen a mí: pastor, ¿yo por qué no he sentido la presencia de Dios como la siente tal persona? Porque tú no te pones a cuenta en los atrios, porque quieres llegar con una apariencia al lugar santísimo, y no podemos llegar hacia el lugar santísimo. En los atrios es donde nos miran como no te gusta que te miren. Examina al Señor, y ahí es donde tú tienes que ser transparente, porque tú puedes mentirle a quien se te dé la gana, pero Dios no puede ser burlado, jamás. ¿Cuántos me siguen hasta acá? Ahora, lo que yo quiero darte a entender es que el atrio es una dimensión súper, mega, hiper importante para que nosotros podamos tener una relación correcta con el Eterno. Y es la copia, y es la sombra de lo que ya existe en el cielo, que fue establecido en la tierra para que Cristo se manifestara y tú y yo tengamos acceso al trono de Dios. Amén. Ok, vamos a soltar el video. Este video es el que encontré más fácil de entender en YouTube. Este nos va a mostrar el atrio en general, cómo fue hecho. El atrio en general, cómo fue hecho. Vamos a ponerle atención. Así mismo, harás el atrio del tabernáculo al lado meridional, hacia el sur.
Tendrá el atrio cortinas de lino torcido, de 100 codos de longitud por un lado. Sus 20 columnas y sus 20 basas serán de bronce. Las clavijas de las columnas y sus molduras serán de plata. Y de la misma manera, al lado del norte, Ok, algo que quiero que se nos quede bien en la cabeza es esto: bronce y plata, ¿ok? Bronce y plata. El bronce es un símbolo de juicio. Cuando en la escritura tú ves, cuando aparece el Señor, aparece con pies de bronce, por ejemplo, y es símbolo de juicio. Entonces, si tú te fijas, el atrio, todos los utensilios eran de bronce. Había cosas que eran de plata. ¿Qué representa la plata? Ok, la plata representa la purificación. Ok, ahorita voy a explicar un poquito de esto, pero es muy importante que entiendas esto, porque en el atrio había dos cosas: o había purificación o había juicio. Entonces, si había purificación, entonces se eliminaban los pecados y no había juicio de condenación. ¿Sí me estoy explicando? Sino que había una ventana, una puerta para tener acceso a un perdón con el Señor. ¿Ok? Entonces es muy importante por eso que comprendamos esto. Estos son los atrios. Los atrios, si usted se fija, eran muy altos. Lo que cubría alrededor a lo que era el lugar santo, las cortinas y el lugar santísimo, era alto, porque no podían ver lo que sucedía adentro. Era importante que no miraran las personas que son metiches, ¿verdad? Que no miraran. El atrio estaba establecido por un lugar privado. Por eso que adentro de los atrios hay otros lugares más secretos y más privados. Ahora bien, si usted se dio cuenta, estos dos elementos, que es el bronce, que es la plata, nos damos cuenta nosotros que estos materiales con lo que se establece, los utensilios con lo que se establece todo lo que se iba a anclar, tiene que ver con juicio y tiene que ver con purificación. Todo lo que estaba en el atrio tenía que ver con eso. Ahora, quiero que vayamos adelante porque es la entrada a lo que quiero enseñar. El atrio era una obra para la inmolación de los sacrificios, era una obra para la preparación correcta de lo que se quemaba antes de llegar al lugar santo. Para yo entender y darme a entender mejor, quiero que conozcamos ciertas cosas que había en los atrios. ¿Qué había en los atrios? Estaba el altar de bronce o el altar de sacrificio. Estaba la fuente de bronce, ¿verdad? O la fuente o el lavacro, que le conocían muchos. Y también estaba la mesa del sacrificio. ¿Ok? Para darme a entender, vamos a ponerles otro video, porque como es muy visual, necesito que presten mucha atención. Vamos a ver lo que es el altar de bronce. Amén.
Ok, en lo que nos lo va arreglando, ¿dónde nos habla del altar de sacrificio o del altar de bronce? Esto lo encontramos en Éxodo 27, verso 1 al 4. Ahí encontramos, harás también el altar de madera de acacia, de 5 codos su longitud, de 5 codos de anchura. El altar será cuadrado y de 3 codos de altura, y le harás cuernos en sus 4 esquinas. Los cuernos serán de una misma pieza con el altar, y lo revestirás de bronce. Lo revestirás otra vez de bronce. Verso 3. Harás asimismo sus recipientes para recoger las cenizas, y sus palas, sus tazones, sus garfios y sus braseros. Todos sus utensilios los harás de bronce. Les harás un enrejado de bronce en forma de red, y sobre la red harás 4 argollas de bronce en sus 4 extremos. ¿Ya está listo, hija? Ok. Ok, ese es el altar de sacrificio. Vamos al otro de una vez, para ya meterme derecho y ya no meterme a videos. El otro es la fuente de bronce, ¿ok? Aún más Jehová a Moisés diciendo: harás también una fuente de bronce, con su base de bronce, para la base, y la pondrás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua, y en ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión se lavarán con agua, para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida a Jehová, que será de consumir el fuego. También se lavarán las manos y los pies, para que no mueran. Y lo tendrá por estatuto perpetuo él y su descendencia por sus generaciones. Ok, ahora sí. Ya entendiendo esto, porque como iba a hablar inglés y no iban a entenderme algunos, quiero explicar, ¿ok? Entonces está el tabernáculo, ¿ok? Están los atrios, está la puerta principal de los atrios. Algo que resaltar y que lo podemos encontrar en la escritura es lo siguiente: la fuente de bronce o el lavacro fue hecho con los espejos de bronce de las mujeres que servían en la puerta del tabernáculo. Ahora, quiero explicar ahorita por qué pasó eso también, y quiero que lo tengas en tu mente, ¿ok? Y en tu corazón. La fuente de bronce fue hecha, ellas donaron sus espejos para establecer esa fuente, ¿ok? O es el lavacro. Ahora bien, ese estaba el lugar, estaba la puerta, después de la puerta estaba el altar de bronce, del lado derecho estaba la mesa del sacrificio, y entre la puerta o la cortina del lugar santo estaba, y del altar de bronce estaba el lavacro, ¿ok? Entonces estamos comprendiendo pues que primero está el altar, segundo está el lavacro, y después está el lugar santo.
¿Ok? Y este es el proceso de nuestra adoración y de nuestro servicio en la iglesia y de lo que hacemos en la congregación. ¿Ok? Ahora tú y yo, gracias a Jesús, podemos tener acceso libre al Padre. ¿Ok? Porque Cristo, ¿qué? Nos perdonó. ¿Estamos? Él nos perdonó. ¿Ok? Pero ahora quiero que entendamos algo. Ya nosotros no tenemos que ofrecer animales, ya no tenemos que ofrecer sacrificios, ni de palomas, ni de machos cabrios, porque Cristo ya pagó, ¿ok? Pero hay un proceso para yo tener un vínculo con el Espíritu Santo a cada día. Por ejemplo, cuando usted se pone a leer Éxodo, se da cuenta de lo siguiente también, que el altar de bronce, que el lavacro y que todo lo que se usaba estaba ungido con aceite. ¿Ok? Era un aceite único, un aceite con la unción, con el perfume del perfumador, así dice la Escritura. ¿Sí estoy siendo claro? Y ese aceite se regaba se untaba en todas las cosas que se usaban. ¿Qué representa el aceite? El Espíritu Santo. ¿Estamos bien? Si el Espíritu Santo no está encima de nuestras vidas, es muy difícil que nosotros podamos convencernos de pecado. Podemos venir a la iglesia y seguir pecando, porque el Espíritu Santo no está en nosotros. Hay muchos cristianos que van a la iglesia y siguen pecando. Y tú dices, ¿eres cristiano? Pero hay otros tanto que van a la iglesia y ellos sí tienen el aceite, sí tienen al Espíritu Santo, porque el único que puede convencernos de pecado es el Espíritu Santo. Nadie más. No te puede convencer ni el pastor, no te puede convencer ni el papa, no te puede convencer ni el profeta Elías, nadie te puede convencer de pecado. El único que puede convencerte de pecado es el Señor. Mira, a mí me ha tocado llegar y darle un consejo a Itziel y decirle, eso que estás haciendo está mal, corrígelo por favor. Sí, pastor, amén, amén. Sí, va a haber, pastor, amén. O sea, pasa un mes, ¿no? Y llega el hermano Christopher, ¿no? Y le dice a Itziel, fíjate hermana que yo he visto que te falta esto, has de cambiar eso. Sí, amén, amén, amén. Entonces llega ella con el pastor y le dice, pastor, ya empecé a cambiar. Christopher me dijo que tenía que cambiar esto y esto. Yo se lo había dicho un mes antes. Ella no había obedecido. A ver si me estoy dando a entender. El Espíritu Santo pone el querer como el hacer. Yo puedo hablarte de millones de versos, puedo explicarte la mejor teología, pero si el Espíritu Santo no pone el querer como el hacer. Hay alumnos que tenían los mejores maestros de matemáticas, pero aquí estamos hablando de un tema mental, de un tema de disciplina, y aquí estamos hablando de el alma. ¿Sí me siguen? Ahora, entendiendo nosotros esto y comprendiendo esto, entendemos que si el Espíritu Santo no está sobre todo aquello que está en los atrios, no hay arrepentimiento. Es más, dice la Escritura que el altar de bronce tenía que tener fuego encendido siempre. Siempre, el fuego del altar del que vimos ahorita, del altar de sacrificio, siempre tenía que estar encendido. ¿Cómo tiene que estar? Encendido. En otras palabras, esto significa que tú y yo siempre que tenemos que tener encendido el fuego del altar. ¿Qué significa el fuego del altar? ¿Qué significa el fuego del altar? Una conciencia de purificación. Una conciencia que nos dice de repente que Marlene hace algo y Marlene va a hacer algo y dice, ay, es que esto no puedo hacer. Es que ya no puedo hacerlo. Es que ese es el fuego del altar encendido. Y entonces le dice a su esposo, ay, ¿por qué no lo vas a hacer? Porque ya tengo un fuego en mi corazón encendido. ¿Qué pasa cuando ese fuego del altar se acaba?
Más vale pedir perdón que permiso. ¿Sabes qué pasa ahí? Porque no le echas. Y sabes, cuando vienes a la iglesia y no te conectas con Dios y no te nutres de la palabra, el fuego se va a acabar y vas a ser un árbol muerto 2 veces, dice Judas. Y entonces vas a decir: ya no siento al Señor. ¿Cómo? Ya no me llega la palabra. ¿Cómo? Es que está sucediendo algo. Es que no le echaste leña al fuego. ¿Cuál es tu leña? Tu sinceridad, no la apariencia. No la apariencia. Llegar y decirle: ¿sabes qué, Señor? Aquí estoy. Soy un cobarde. El día de hoy estaban hablando mal de ti, y en vez de decir que soy cristiano, me quedé callado y me retiré. ¿Sabes qué, Señor? Ayer volví a caer. Ayer una vez más pasó esa vecina que cada que pasaba yo imaginaba cosas. ¿Sabes qué, Señor? Una vez más, cuando mi mamá me dijo: ¿lo hiciste? Le dije: no lo hice. Cuando sí lo hice, Señor. Es que cuando estamos en el atrio es donde nos tenemos que desnudar, es donde nos tenemos que morir. Porque la mesa del sacrificio es para matar. Al lugar santo no entra nadie vivo. Mira, cuando se hacía la expiación por 1 año por el pueblo, esto pasaba. Llegaban, voy a resumirlo muy rápido. El sumo sacerdote, para no explicar todo lo de atrás, el sumo sacerdote entraba después de hacer una expiación por sus pecados, por lo del pueblo, ¿sale? Y después le amarraban una cuerda en la cintura, ¿sí? Y él iba con campanas alrededor de su túnica, y él entraba al lugar y se oía la campanita, tilín, 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 tilín. No es la del monaguillo, hijo, no, era la de la. Y entraba, tilín, 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 y entraba. Pero entonces todos ponían atención, y cuando se dejaban de escuchar las campanas, tenían miedo, porque tal vez ese sacerdote que entró no había sido honesto y cayó muerto. Porque al lugar no podías entrar vivo, tienes que entrar muerto al pecado. Entonces imagínate que entraba un sacerdote, ya no se escuchaban las campanas. Jálale, jálale, está muy pesado, ya se murió por mentiroso, por guardar apariencias. Porque nosotros no podemos cruzar el atrio si no nos reconciliamos con Dios. Había 2 tipos de ofrendas para el fuego del altar encendido día, tarde y noche. En los pueblos o en el pueblo se hacían 2 tipos de ofrendas, en la mañana y por la tarde. ¿Ok? Eran 2 adoraciones claras, en la mañana y en la tarde, todos los días. Aquí tú llegas los domingos y tarde. Allá era en la mañana y en la tarde, pues, ¿sale? Vale. Entonces ellos llegaban y ofrecían en la mañana, pero el fuego del altar siempre tenía que estar encendido, porque también había ofrendas de gratitud. Y esas ofrendas no eran de la mañana y en la tarde, esa cualquiera. Llegaba Juan y decía: yo estoy agradecido con Dios. Llegaba y llevaba una paloma, ¿no? Llevaba un corderito bonito de ese, y me lo iba a echar en birria, y no, mejor se lo. Llegaba y ofrecía. Esa era una ofrenda de gratitud. Pero también el fuego tenía que estar encendido, porque también podía llegar una ofrenda de reconciliación, de perdón. ¿Aquí me siguen hasta aquí? Romanos capítulo 6, verso 23 dice así: porque la paga del pecado es muerte. Si tú en el atrio no te mueres, no vas a tener una transformación en tu vida. Si tú en el atrio no te mueres, no vas a tener convicciones en tu vida. Si tú en el atrio sigues viviendo y no te ofreces en sacrificio, vas a vivir de emociones. Es que esa predicación me llegó hasta el corazón, hoy sí voy a cambiar. Mentiroso.
es que cuando tú en el atrio mueres, hay una transformación, hay una convicción, no hay emociones. Por eso es que el fuego del altar estaba puesto. Cuando llegaba alguien a la puerta del tabernáculo, había veces que el sacerdote no recibía la ofrenda con el animal vivo. A veces el padre de familia o el jefe de familia lo tenía que matar en la puerta. ¿Por qué era esta diferencia? ¿Por qué había esta diferencia? ¿Por qué a veces lo recibía vivo y por qué a veces lo recibía muerto en la puerta? ¿Cuál era la diferencia? Y esto es lo que hoy quiero que aprendamos tú y yo. Esto es algo que quiero que entiendas tú y yo. No permitas, y no es malo orar por unos por otros, ¿ok? Eso no está mal. Pero no permitas que alguien ore por ti por algo que tú sabes que puedes orar tú mismo por ello. Otra vez, no permitas que alguien ore por ti por algo que tú puedes orar tú mismo por ello, porque tú ya tienes acceso al Padre. Y muchas de las veces nosotros le queremos echar la culpa de muchas cosas y de nuestra poca muerte a alguien más. Ora por ahí, pastor, para que el Señor me sane. Choro. Eso está bien. Dice Santiago que impongamos las manos sobre los enfermos y ¿qué? Y sanarán. Por ojo acá. Pero ¿qué tal si trae una aflicción fuerte en otra área de su vida? ¿Y él puede llegar con el pastor a pedirle un consejo? Sí. ¿Puede llegar a presentarle una causa al pastor? Sí. Pero no puede sustituir eso si no ora al Señor antes. ¿Y sabes qué pasa con el ser humano? Cualquier cosa, antes de orar, yo voy a mi pastor. Si tengo una situación, pero yo ya he orado a Dios y me he fortalecido, me he muerto, y le digo, pastor, ocupo un consejo en esto. ¿Sabe qué es que ya no aguanto esta ovejita? ¿Qué hago? ¿La sacrifico en el altar o qué rollo? No, hijo, ama a tu prójimo. Ah, ok, pastor. ¿Cuántos me siguen? Entonces, el atrio es muy importante. Ahora, preste atención. En el atrio, entonces el fuego no se apagaba. Es donde se reconciliaba. Es donde se perdona. Es donde tú, voy a ponerlo en esta tipología. El atrio es lo primero que haces cuando llegas a la casa del Señor. Aquí. Llegas y lo primero que haces aquí, llegando, es ponerte a cuentas con Él. Si traes un costal cargado, siéntese, incline su cabeza, doble su rodilla, hable con Él. Antes de llegar a casa puede hacerlo también. No necesariamente llegando a la casa, pero antes de llegar al gozo del Señor, usted tiene que venir ya con un pensamiento de reconciliación. Tiene que venir con un pensamiento de perdón. Tiene que venir con un pensamiento de: Señor, aquí estoy, soy para ti. Porque entonces cuando se mueve la alabanza y Dios se empieza a mover y empieza a obrar y empieza a operar el Espíritu Santo, y tú te metes ahí, tú estás dejando que muera. Miren, cuando yo recién conocí al Señor, a mí me daba pena aplaudir. ¿No les pasó eso a ustedes? Bueno, a mí sí. ¿No? Estás. Ya llegaba el hermano. Aplauda, hermano. ¿De verdad? Y entonces, cuando era el tiempo de danzar, ¿no? Menos, hermano, en los atrios. ¿Sí me explico? Danzaba y yo decía: estos ridículos. Ya yo sí decía, pues, bueno, discúlpenme, ¿verdad? Yo sí, y como nunca me gustó bailar lejos de Cristo, ¿no? Muchos de ustedes sí son bailadores, 17 años y todo ese rollo, ¿no? Pero a mí no me gustaba bailar, pues. De verdad, a mí no me gustaba. Por eso será que me costaba también trabajo, ¿verdad? Ahora usted me ve una alabanza de danza o vamos a gozarnos en algo, yo me gozo, hermano. Brinco, sudo, me canso, me da la pata, pero me gozo. ¿Sí me estoy explicando? Pero muchos en el atrio no somos libres ni para eso. En el atrio estaba la mesa de sacrificio y de repente llegaba y mataban al cordero. Y el cordero decía: no pasó nada. No, gritaba:
de dolor, bramaba, ¡ah! Le dolía, lo estaban matando. Tú estás aquí delante del Señor, llegas a los atrios, antes muerto que sencillo. Hasta la están cantando en su cabeza. Pero fíjense, carnales, fíjense, el tema es este. El tema es difícil. Porque cuando llegaba a la mesa del sacrificio y mataban al animal, no, te voy a matar, animalito, dele, estoy contento yo. No, había un bramar, había un fonema que salía. Aquí tú estás en la alabanza, de repente escuchas gritar a una hermana y... ¿No les ha pasado? ¿Sí? ¿Sabes por qué? Porque tú no estás en la profundidad en ese atrio y te importa lo que sucede alrededor en vez de que te importe lo que sucede en tu conexión con el Señor. Cuando está la alabanza, y yo he visto muchos músicos de alabanza que cuando no les toca tocar, ¿verdad?, están sentados. Aquí no pasa, porque aquí yo los agarro y les digo. Pero yo siempre, cuando a mí no me tocaba tocar o cantar, yo me gozaba, hermano. Era mi oportunidad. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, en el atrio hay que morir. ¿Qué es lo que traes cargando? ¿Qué estás aparentando, Sara? ¿Qué estamos aparentando, Fernanda? ¿Qué estamos aparentando? Queremos que el Señor, ay Señor, aquí están mis asuntos, ayúdame. Ok, está bien. El asunto primario no es eso, eres tú. El asunto no es resolver los problemas que tienes a tu alrededor, Cecilia. El asunto primario es resolver tu vida, es transformar tu vida. Señor, cambia a mi esposo, cambia tú. Señor, cambia a mis hijos, cambia tú. Señor, miren, si tú en la escuela un maestro te trae de carreta, ¿verdad?, y te vuelves un buen alumno, créeme que se cambian las cosas. Porque cuando uno cambia, cambia todo. Ah, no, es que si cambiara Lupita, yo cambiaría. Ridículo. Es que si tú quieres que todo cambie, tienes que morir. Ah, no, pastor, yo todo esto está bien, pero que no me toquen aquí, que no me toquen allá, que no. Ese cuate, esa no ha muerto, y en los atrios solamente es un payaso y una payasa. Porque no estamos siendo transformados. Porque tiene que haber un dolor. Porque tiene que haber un derramamiento de sangre. Si no hay derramamiento de sangre, no hay perdón de pecados. Cristo se presenta, ser perfecto, obediente hasta muerte y muerte de cruz. Se entrega, derrama su sangre. Él es la tipología correcta de este altar. Pero nuestro modelo a seguir se llama Cristo. Y si Él hizo eso, tenemos que aprender a hacerlo nosotros también. Si Él dio la vida por todos, aunque no la merecieran, o aunque no la mereciéramos, nosotros también tenemos que aprender a dar la vida por otros o otras que no lo merecen. No les gustó esa palabra. Eso es morir. Yo tengo que dar la vida por aquel que me desea la muerte. Eso es Cristo. Ese es el atrio. Ese es el sacrificio. Esa es la reconciliación. ¿Quieres vivir una vida llena del Espíritu Santo en tu vida? Aprende a morir por todos.
aún por los que no merecen que mueras. Aprende a amar a todos. Ok, el atrio, después de que se moría el animal, cuando se moría, se quemaba, ¿no? Y había un proceso ahí de la grosura, de lo que era agradable al Señor, el olor fragante. Bueno, en eso no voy a entrar ahorita un poquito, porque eso quiero dejarlo hasta el lugar santo. Pero después de ahí el sacerdote caminaba rumbo a la puerta del lugar santo y llegaba a la fuente de bronce. Y antes de pasar al lugar santo tenía que lavarse las manos y los pies. ¿Qué dije? Manos y los pies. Después de lavarse las manos y los pies, podía entrar al lugar santo. ¿Ok? Ahora, si usted se fija, el altar de bronce tenía 4 cuernos. ¿Sí se fijó? ¿Qué significan los 4 cuernos? Muchos expertos dicen que solamente eran cuernos para sujetar al animal, porque hay veces que al animal lo quemaban vivo. ¿Sale? Va, así tenemos que quemarnos vivos. Somos un sacrificio vivo. ¿Fácil? No es. ¿Difícil? Tampoco. Hay que querer hacerlo, nada más, hermanos. ¿No le ha pasado eso? Hay cosas que dice está bien difícil, y cuando se propone hacerlo dice, oh, hombre, esto está bien fácil. Pero cuando usted no se propone hacerlo, Richard, pues ¿cuándo vas a tener tu empresa? ¿Cuántos me siguen? Pues hay que proponernos a hacerlo, ya está todo. Amén. Ahora, ¿qué quiero enseñar? Esos 4 cuernos era para sujetarlo, pero también representaba el norte, el sur, el este y el oeste. Ojo acá. En Hechos capítulo 2, cuando llegó el Espíritu Santo, llegó un viento que golpeó toda la casa. Era un fuerte viento, ¿cierto? Y ese viento representa al Espíritu Santo. Ese viento representa que el viento de ese Espíritu Santo sujetó todos los vientos alrededor. Significa que cuando el Espíritu Santo está, toda la atmósfera se limpia. Haya brujería, haya hechicería, haya santería, esté Santa Claus o no esté Santa Claus, lo que sea, se limpia. ¿Sí me estoy explicando? Présteme atención. Lo que sea se limpia. Dice en la Escritura, en Apocalipsis, que cuando iban a soltar parte de la ira de Dios, el Señor mandó 4 ángeles, uno en el norte, uno en el sur, y les detuvo a los aires. Detuvo a los aires. Esos 4 cuernos significan que cuando tú determinas morir, el Señor detiene todo lo malo que Satanás tiene en contra tuyo, porque el Espíritu Santo va a obrar en ti. Pero si tú nada más quieres morir una pata, pues no va a ser. Tienes que morir completo, porque de otra forma el viento del norte te va a acabar, el viento del sur te va a acabar. Pero si el Espíritu Santo está encima de ti, ningún viento va a mover tu casa. En el atrio es lo que tiene que suceder, para que ningún viento mueva nuestra casa. Amén. Bueno, vamos adelante, hermanos. Déjenme ver qué otra cosa noté importante. Por favor, vamos a Hechos capítulo 19, verso 1 al 7. Con esto voy aterrizando algo que quiero decirte. El altar de bronce representa tu muerte completa, para que el Espíritu Santo reine en ti. Pero ojo, la fuente de bronce representa el bautismo. ¿Qué representa?
Era una purificación de manos y pies. ¿Se acuerdan bien cuando Jesús, antes de morir en la cruz, qué le lavó a los discípulos? Sus pies, ¿ok? Porque ahorita voy a explicar algo muy importante. Entonces, en el tabernáculo entrabas a los atrios, ya sea que te mataran o te quemaran, pero te consumías. Después de eso, pasas a la fuente de bronce, donde tenías que lavarte las manos y los pies. Pero Jesús hizo al revés. Ojo acá. Jesús a los 30 años se bautizó en el Jordán, ¿cierto? Después de bautizarse en el Jordán, fue a la cruz, murió por ti y por mí, y después resucitó. ¿Estamos claros hasta acá? ¿Por qué hizo eso Jesús? Ok. ¿Por qué no debemos de hacer eso nosotros? Por lo que vamos a leer en Hechos 19. Presten atención. Jesús se bautizó a los 30 años porque él tenía que cumplir lo que la voz que clama en el desierto decía. Juan el Bautista fue el profeta que preparó el camino ¿de quién? Del Señor para arrepentimiento de los. Entonces Juan el Bautista representa los pasos para llegar al altar de bronce, que es el arrepentimiento. ¿El qué? Arrepentimiento. La palabra arrepentimiento, ¿qué significa? Metanoia. ¿Qué significa metanoia? Cambio de mente. ¿Ok? Ahora, ¿qué significa remordimiento, Quique? Metalele. Cambio de parecer. No es lo mismo. Hoy cambié de parecer, pero mañana sigo siendo el mismo desgraciado. Y el que cambia de mente, cambia de hábitos. En el momento que tú vas caminando, Gilberto, hacia el altar de bronce, tú tienes que empezar a cambiar de hábitos. No nada más pues mañana cambiaré y mañana no llega, ¿sí me explico? Sigue siendo lo mismo. Entonces el arrepentimiento, el camino que puso Juan el Bautista, dice, el que va a proclamar el camino del Señor, era el arrepentimiento, ¿cierto? Y entonces Juan el Bautista lo que está diciendo es, cuando vayas camino al sacrificio, llega arrepentido, porque si no llegas arrepentido, no vas a poder morir, porque no le estás cediendo el control a Dios, le estás cediendo lo que te conviene. O sea, a mí me conviene esto no me conviene. Ah, no, pastor, esto sí. Ah, no, esto no, pastor. Ah, Señor, esto sí. Ah, no, Señor, esto no, Señor. Entonces,